Gracias, Jessica, y gracias, María José, y a los músicos, porque sin duda alguna es un tema muy bonito, sobre todo por el contenido de la letra, y retumba en nuestros oídos esa frase, ¿verdad? Si puedes creer. Todo le es posible al que cree, dice la palabra. Y estaba pensando hace unos momentos que durante las últimas semanas habíamos estado en nuestros grupos de oración y también en el culto de oración intercediendo por distintos hermanos. Teníamos 5 hermanos hospitalizados por distintos motivos. Y hoy día los 5 están fuera del hospital y los 5 están en proceso de recuperación. Y yo pensaba que, bueno, algo habrán tenido que ver las oraciones, ¿verdad? Estoy convencido. Porque si no, no invertiríamos ni tiempo ni esfuerzo en venir y dedicar ese espacio cada semana para venir delante de la presencia de Dios y compartir esos motivos por los cuales sentimos carga. Y nos alegramos, ¿verdad?, de que haya hermanos que incluso están ya aquí hoy entre nosotros, que se han recuperado de su hospitalización y pueden nuevamente congregarse y celebrar este tiempo delante de Dios. Qué importante es la fe. Qué importante es la fe para la vida. Incluso a los médicos, a los pacientes, les dicen, que sean creyentes o no, que tienen que tener fe, que tienen que tener fe. Pero la verdadera fe no es la fe sinónimo de pensamiento positivo. La fe es aquella que podemos ejercitar porque confiamos en alguien que tiene el poder para dar respuesta a nuestras necesidades, y ese es nuestro Dios. Y quisiera hoy finalizar este ciclo sobre el camino de la fe tomando de referencia a uno de los personajes que más ha servido para ilustrar este tema, y es Abraham. Abraham. De hecho, aparecen distintos pasajes del Nuevo Testamento y todos ellos haciendo referencia a su fe. Y quisiera que buscáramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, desde el versículo 18 en adelante. Y este texto dice así: esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido. Así será tu descendencia. Y no vaciló en su fe, siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor, tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara ya era incapaz de concebir. Lejos de hacerle creer en la incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe. Reconoció así la grandeza de Dios y manifestó su plena convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto precisamente le valió para ser amigo de Dios. Y cuando dice la Escritura le valió, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, a quienes nos valdrá. Igualmente a nosotros que creemos en el que resucitó a Jesús, nuestro Señor, a quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para ser nuestra salvación. Amén. Como dice este texto, esa fe no es únicamente o no fue únicamente útil para Abraham, sino que también lo es para cada uno de nosotros, para todos aquellos que confiamos en Jesucristo, que confiamos en Dios que le resucitó de los muertos, que tiene la llave de la vida y de la vida eterna y que tiene el poder para cambiar muchas cosas en nuestra vida. Sin duda alguna, mientras estamos en este tiempo aquí en la tierra encontramos muchas dificultades. No sé si tú alguna vez te has quedado esperando mientras tenías prisa. ¿Alguna vez has tenido prisa cuando Dios no tenía prisa? Una de esas cosas es, diríamos, una de las cosas más difíciles de la vida. Es decir, es sentarse a esperar en la sala de espera de Dios. La sala de espera de Dios
Es ese espacio de tiempo en el que aguardamos una respuesta sobre algo que escapa de nuestras manos, de nuestro control. No tenemos control sobre ello y solo nos queda que esperar, que aguardar tranquilamente o desesperadamente en la sala de espera de Dios. Los tiempos de Dios y los nuestros no son los mismos. Y en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, se nos dice: Dios todo lo hizo en su momento y puso en la mente humana el sentido de tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Qué gran verdad es esta. No siempre sabemos lo que Dios está haciendo y cuándo lo va a hacer. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida esperando en el tiempo de Dios, lo que se conoce en términos teológicos como el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Y como digo, hoy finalizamos esta serie mirando cómo seguir creyendo y creciendo en la fe mientras aguardamos respuesta en Dios. Y como digo, hemos visto a este personaje, Abraham, y va a ir apareciendo a lo largo del desarrollo de este mensaje, porque Abraham tuvo que esperar muchos años a que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Por ello, creo que podemos aprender a través del modelo, a través de la vida de Abraham, qué podemos hacer mientras aguardamos. Y en primer lugar, y podemos verlo en este propio modelo, en este propio ejemplo de Abraham, hemos de aprender las fases de la fe. La fe tiene fases y hemos de aprender unas cuantas, al menos 6 os traigo yo aquí, y que se ven plasmadas, como digo, en este modelo. Mirad, la primera fase de la fe es cuando Dios te da un sueño, como lo hizo con Abraham. Le dio un sueño. Abraham, vas a ser padre de multitudes. Abraham tiene la visión. Abraham recibe ese sueño de parte de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos sueños de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos cosas que el Señor nos transmite y que espera y aguarda de nosotros. Y que nos dice: ponte en marcha. Y lo primero es recibir esa visión de Dios. A veces esa visión tiene que ver con una idea concreta de un llamamiento. Abraham le llamó a ser padre de multitudes. Yo en su día recibí el llamamiento para desarrollar el ministerio pastoral, pero cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios una visión, un sueño, un anhelo que Él pone en nuestro corazón, que no lo hemos fabricado artificialmente nosotros, sino que ha sido Dios quien lo ha puesto. Cuando Dios te da un sueño, llega ese momento en que tomas la decisión de ponerte en marcha, que se han acabado las dilaciones, que se han acabado las tonterías, que se ha acabado la duda de decir, ¿será o no será de parte de Dios esto? Sino que tienes confirmación de parte de Dios de que así es. Por lo tanto, cuando tienes confirmación, cuando es Dios quien te ha dado ese sueño, ese anhelo, esa meta, ponte en marcha. Porque esa es la segunda fase, tomar la decisión de ponerse en marcha. Mirad, un sueño sin una decisión no tiene valor. Los sueños implican un riesgo. Y Abraham tuvo que tomar la decisión. Recibo el sueño de parte de Dios, pero mi decisión me lleva a ponerme en marcha. Tomo la decisión de enfocarme allá donde el Señor me ha dicho. Si el Señor me ha dicho, vas a ser padre de multitud y para eso tienes que dejar tu tierra y tu parentela, yo así lo hago. Fue lo que hizo Abraham. Dejó su tierra, su parentela y se puso en rumbo hacia donde Dios le indicaba para ponerse en marcha de cara a ese sueño que le había transmitido. Esa sería la segunda fase, la decisión. Pero hay una tercera fase, que es la etapa de la demora, porque un sueño nunca se realiza de manera instantánea. Cuando Dios te da un sueño, una meta, una idea, no quiere decir que se va a realizar de manera inmediata, porque Dios quiere también ayudarte a crecer en el proceso. Y a veces ese proceso se va a demorar. Por eso está esta tercera fase, que es la etapa de la demora. Abraham tuvo un sueño, pero se demoró mucho en cumplirse. Tanto que cuando tenía 86 años, Sara todavía no había tenido ningún niño. ¿Y qué pasó con esos 11 años de espera? Pues aparentemente
parecía que no había pasado nada, pero sin duda alguna que Dios estaba trabajando en la vida de Abraham y de Sara. Abraham simplemente espera en Dios. Se siente tentado a dudar, tentado a desesperar, a desviarse, pero Dios le dice, no, debes esperar a que este sueño que te he dado se realice. Porque después viene la cuarta fase, la cuarta etapa, y es la fase de la dificultad, Dios no solo le deja esperar un buen tiempo en esa sala de espera, sino que además nos permite en ese tiempo tener ciertos problemas. Fijaos lo que hizo con Abraham, después de aguardar tantos años el nacimiento de Isaac, cuando ya tiene a su hijo, cuando ya tiene lo que va a ser la base del cumplimiento de su promesa, porque hasta ahora solo tenía el sueño, pero por fin empieza a materializarse, tiene descendencia, tiene un hijo, a partir de ahí sí que puede ser padre de multitudes, pero viene el problema. Y es que Sara no podía concebir, primeramente, pero después de una vez que la matriz ya no le servía, Dios le sorprende, como decía, esa etapa de dificultad, Dios le sorprende porque entrada ya en una ancianidad que no llegaríamos muchos de nosotros, cuando dice el texto que tenía cerrada la matriz, Dios le sorprende y da esa base para el cumplimiento de la promesa. Pero como digo, esa cuarta fase de la dificultad hace dudar a más de uno, como le hizo posiblemente dudar a Abraham. Pero si dijéramos, bueno, ahí está todo, no, pero es que hay una quinta fase, que es el callejón sin salida. Porque como decía, ya tiene el cumplimiento, ya tiene el hijo. Pero Dios le dice, Abraham, quiero que me des tu hijo, tu único hijo, y que subas a Moriah y me lo ofrezcas en sacrificio. Yo creo que cualquiera de nosotros le habríamos dicho al Señor, estás loco. ¿Cómo te voy a entregar justo lo que va a servir para el cumplimiento de la promesa? El Señor dice, no, entrégamelo. ¿Vas a dudar de mí? No se nos dice en los textos bíblicos que Abraham dudara. Yo he estado buscando a ver si en algunos de los momentos en los que se recoge este texto, este pasaje, hay algún momento en el que diga, y Abraham tenía su conflicto y luchaba y no las tenía todas consigo. No. Abraham coge de buena mañana a su siervo, ven, vamos con mi hijo, nos vamos a ir a un lugar y tal. Y nada. No duda nada, se pone en marcha. Y me imagino que con todo el dolor de corazón lo puso en el lugar de sacrificio. Y cuando ya iba a levantar aquel cuchillo para sacrificarlo, el Señor le dijo, detente. Ahora sé que no dudas de mí. Porque no te has negado a ofrecerme tu hijo, tu único hijo. Realmente ese callejón sin salida es en el que a veces también nosotros nos colocamos, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones que son como un callejón sin salida, como esta quinta fase, y pensamos que ahí va a finalizar todo. Pero el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Y por eso llega a la sexta fase, la fase final, que es la fase del cumplimiento. Cuanto más difícil es la salida y más desesperanzada, mayor es el milagro y el cumplimiento de la promesa de Dios. Muchos de los que estamos aquí presentes
hemos pasado y vamos a pasar por estas 6 fases de la vida, o de la vida de fe o del camino de fe, varias veces en nuestra vida. Una vez detrás de otra iremos del sueño de Dios a la decisión, de la decisión al retraso, del retraso a la dificultad, de la dificultad al callejón sin salida, pero finalmente veremos el cumplimiento para que podamos seguir creciendo en la fe. Si las cosas fueran tan fáciles no necesitaríamos fe, pero cuando las cosas se tuercen es cuando es puesta a prueba nuestra fe. Y ahí es donde podemos medir si realmente nuestra fe está enraizada en el Señor o a la primera de cambio dudamos de cualquier aspecto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en consideración es reconocer que la fe tiene etapas, esas 6 etapas. Y que nos vamos a ver en varias ocasiones abocados a transitarlas. Y el Señor espera que en ellas podamos estar a la altura. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a recorrer esas fases? Pues mirad, recuerda lo que Dios puede hacer. Recuerda lo que Dios puede hacer. La situación puede estar fuera de nuestro control, pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. A nosotros puede parecernos que esté todo fuera de control, pero cree que no está fuera del control de Dios. Por lo tanto, hemos de enfocarnos en Dios y no en nosotros mismos. En este texto que hemos leído, en el versículo 17, dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. En ese Dios creyó Abraham, que llama las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el control. Hemos de pensar en las cosas que Dios ya ha hecho. Dios da vida a algo que estaba muerto. Dios crea algo de la nada y de eso se trata. Eso es lo que Dios puede hacer. Puede dar vida a algo que está muerto. Puede dar vida a un matrimonio que no tiene esperanzas. Puede dar vida a unas relaciones totalmente muertas, a unos sueños que están rotos. Dios puede sacar algo de la nada. ¿Recordáis aquel pasaje en el que Jeremías es enviado a casa del alfarero y le muestra a través de una vasija rota lo que Dios era capaz de hacer? Y le dice: ¿no podrá hacer Dios algo nuevo con este pueblo? ¿No podrá hacer Dios algo nuevo con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestras relaciones, con nuestros proyectos, que a priori nos parecen totalmente rotos, irrecuperables? Por supuesto que lo puede hacer, porque Dios tiene todo el poder. Y por eso hay que centrarse en lo que Dios ya ha hecho y en lo que Dios es capaz de hacer. Date cuenta de algo muy importante. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿En qué creía? ¿En él mismo? ¿En sus sentimientos? ¿En sus posibilidades? No. Puso su fe en Dios. No lo puso en un pensamiento positivo. Él creía en Dios. Cuando llegas a un callejón sin salida, necesitas algo más que un pensamiento agradable o positivo. Necesitamos la fe en Dios. Y la única cosa que cambia las circunstancias es la fe en ese Dios. La fe en Dios funciona cuando las cosas están fuera de control y están bajo el control de Dios. Y mirad, la mayor parte de nuestra vida va a estar fuera de nuestro control. Por lo tanto, para que no estén descontroladas, hemos de ponerlas bajo el control de Dios. Necesitamos la fe en Dios, mucho más de lo que podemos necesitar esos pensamientos positivos. Cuando llegues a un callejón sin salida, acuérdate de lo que Dios puede hacer. Como dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hay algo más. En tercer lugar, no solo tener en cuenta las fases de la fe, no solo tener en cuenta lo que Dios es capaz de hacer, sino, importantísimo, cuenta con sus promesas. Cuenta con las promesas de Dios, con las que Dios te ha hecho a ti. Mirad, se nos dice en el versículo 18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Es que es importante entender esto. Contra toda esperanza.
Y cuando ya no existía humanamente ninguna esperanza, cuando ya no existía ninguna esperanza, Abraham creyó. Eso es tener fe. Por eso lo utilizan como modelo en la palabra de Dios. Porque cuando no tenía posibilidades ningunas, humanamente hablando, él confió y esperó. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido en tu vida en un momento que decir, no, mi esperanza ya está muerta? O sea, esto ya es irreversible, utilizamos esta palabra. Esto ya no tiene vuelta atrás. Esto ya no tiene solución. Dios es poderoso para obrar en esos momentos y en esas situaciones. ¿Cómo sabes que la esperanza está muriendo dentro de ti? Pues mira, cuando empezamos a utilizar la palabra nunca, nunca me voy a casar, nunca vamos a tener un hijo, nunca más voy a volver a ser feliz, no vas a cambiar nunca, no voy a cambiar nunca, nunca vamos a, etcétera, etcétera, etcétera. El nunca, la esperanza va muriendo dentro de nosotros. ¿Pero qué debemos hacer cuando la esperanza empieza a morir dentro de nosotros? Nos vamos de vacaciones. No, en absoluto. No nos vamos de vacaciones. Mirad, ¿qué hacemos? Contra toda esperanza, creyó y esperó. Abraham creyó y esperó. Y esto no es sencillamente hacerse ilusiones. No es, como decía antes, pensamiento positivo. Es esperar con fe en Dios. Como muy bien utilizaron los jóvenes en su retiro, con ese lema. No es ver para creer, sino creer para poder ver. Pues de esa manera, sigues creyendo. Crees y esperas. No hay nada más seguro. Crees en las promesas de Dios y esperas en Él. Y si vas a ser un hombre o una mujer de fe, tienes que apropiarte de las promesas que Dios tiene para tu vida. Como esta es la última promesa del ciclo, ¿vale? Pues me he reservado 2. Mateo 19:26 dice, para Dios todo es posible. Y en Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Con las promesas de Dios en nuestra vida podemos esperar con fe en vez de desistir, en vez de tirar la toalla, que es lo que haría cualquier mortal. El que tiene fe en Dios sigue esperando contra toda esperanza. Cuando llegas a ese callejón sin salida, confías en las promesas de Dios. Cuando Dios lo puso a prueba a Abraham, Abraham siguió confiando en Dios y en las promesas. Y por eso al final le pusieron por nombre Isaac, que significa risa. Porque cuando le dijeron a Sara, te vas a quedar embarazada, Sara se sonrió, ¿verdad? Y le pusieron por nombre risa. Y tal vez un nombre muy significativo. Dios me ha hecho reír. Porque Dios le hizo reír a Sara en su vejez y le concedió aquel niño tan anhelado por ella. Y mirad, yo creo que muchas veces Dios nos hará reír, porque cuando nos dé la respuesta ante una situación en la que hemos perdido toda esperanza, pero pese a toda esperanza hemos seguido confiando en Dios, entonces posiblemente nos dé la risa. Señor, y yo que pensaba que esto no iba a ser posible, y al final así ha sido. Y estoy convencido, hermanos, que si pensarais en vuestras propias vidas y en lo que Dios ha hecho en vosotros, estoy convencido que pasaríais muchos de vosotros por aquí delante y podríais compartir a viva voz aquel acto milagroso de poder que Dios efectuó cuando menos lo esperabais, cuando tal vez lo único que os quedaba era precisamente eso, esperar en Dios, esperar en Dios. Mirad, Abraham no desesperó por 3 razones. Porque él creyó que Dios Dios puede resucitar a los muertos. Fijaos que él no estaba especulando con ese momento en el que, bueno, yo seguro que a lo mejor cuando vaya a sacrificarlo el Señor me va a detener. Eso no estaba en su plan. No se habría tomado la molestia de... A ver, el camino que le hizo el Señor tomar no era un camino de 1 hora,
que era un camino largo, para que al final del recorrido echarse para atrás no estaba en los planes de Abraham. Él posiblemente confiaba en que Dios le resucitaría de los muertos. Por lo tanto, él estaba confiado que Dios le iba a resucitar. En segundo lugar, porque cuando le dice a su sirviente, vamos a subir a la colina para sacrificar, fijaos que dice en el texto volveremos, no dice volveré, volveremos. Porque estaba confiada, que tenía toda la intención de volver con su hijo. Porque Dios era el que podía resucitar de los muertos. Y cuando su hijo pequeño, Isaac, subía con él por la colina, le dijo, Padre, ¿dónde está la oveja que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Podemos pensar, bueno, lo haría para que el chaval nos asustara. O podemos pensar que Abraham estaba confiando en la provisión de Dios. Pero Abraham confiaba en su Dios. Y aquí está la gran prueba de tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga, quiero que sacrifiques tus sueños? Que me sacrifiques para mí tus sueños. Porque al fin y al cabo el sueño de Abraham era su hijo. Y le pidió que lo sacrificara. Y cuando Dios te pide a ti, quiero que me entregues tus sueños. Que me los des a mí. ¿Qué vas a hacer? No, Señor, tú déjame que yo ande mi vida, que yo haga las cosas que creo que debo de hacer en mi vida. ¿Cuántas veces, y yo he escuchado muchos testimonios, cuántas veces personas que decían, no, yo tengo muy claro que me voy a dedicar a esto, porque esto es lo que me gusta, pero un día Dios le dice algo distinto. Y ahí se pone en juego lo que Dios le pide y el anhelo que él tiene. Como digo, he escuchado testimonios de cómo hombres y mujeres que finalmente han sido capaces de entregar su sueño al Señor y han dicho, Señor, renuncio al plan que yo tenía para mi vida, porque creo que lo tuyo va a ser mucho mejor. Y así ha sido, y así ha sido. Pero tuvieron que renunciar a su sueño. Y otros que prefirieron seguir su propio sueño. Y finalmente, no resultó ser lo que ellos anhelaban, porque en el plan de Dios se encuentra lo mejor. Dice ese versículo 18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Las cosas nunca son tan sombrías como parecen si las miras desde la perspectiva, desde la óptica de Dios. Los discípulos siguieron a Jesús por 3 años, pensando que Él iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. ¿Y con qué se encuentran? Con un Mesías que es crucificado. Y ahí, punto y final de todos sus sueños, desde la perspectiva humana. Pero Dios les vuelve a dar una lección. Aquellos discípulos que habían estado 3 años con Jesús, día y noche, y escuchando en varias ocasiones de la boca del propio Jesús, es necesario que sea entregado, es necesario que muera, pero tranquilos, al tercer día resucitaré. No lo entendieron. Y cuando lo vieron en la cruz, ellos pensaron que era el fin de todas sus aspiraciones, el fin de todos sus sueños. Pero cuando todo parece tan sombrío, cuando el panorama parece tan oscuro, es cuando Dios nos da una lección. ¿Sabéis? El momento de mayor oscuridad es el que se produce momentos previos al amanecer, a la aurora. Y cuando todo parece tan oscuro, es cuando Dios hace salir la aurora y nos da una perspectiva que antes no teníamos, como se la dio a sus discípulos, que entonces fue cuando cambiaron su chip y se dieron cuenta que el plan de Dios era totalmente distinto al que ellos habían pensado en su mente. Y Abraham también tuvo que constatar que el plan de Dios era distinto, y Sara también, pero Dios cumple con sus promesas, porque finalmente Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Una promesa es tan válida como la integridad del que promete, del que hace la promesa. Y Dios es totalmente íntegro. Dios no miente,
no ha mentido nunca, ni mentirá. En cuarto lugar, la fe no es una evasión, sino que la fe enfrenta los hechos. O dicho de otro modo, enfrenta los hechos con fe. Enfrenta los hechos con fe. Mirad, hemos de reconocer que hay situaciones que están ahí que son muy crudas. En el versículo 19 y 20 se nos dice que su fe no flaqueó. Pero mirad lo que dice a continuación. Aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara. Él reconocía que humanamente esto no era posible, pero pese a todo, su fe no flaqueó. Abraham reconoce que para él y para su mujer ya han pasado los días de tener hijos. Tiene 99 años, su mujer 89, y es médicamente imposible que vayan a tener hijos. Los hechos niegan la realidad, pero se enfrenta con esos hechos. Y esto es muy importante, porque la fe no ignora la realidad. La fe no actúa como si no hubiera ninguna dificultad. Fe es enfrentarse con los hechos de la vida sin que nos lleguemos a desanimar. Eso es la fe. No es negar la realidad. No es negar que tengamos problemas. No es negar que estás enfrentándote a un callejón sin salida o a una situación sin esperanza. Es enfrentarse con los hechos problemáticos de la vida sin desanimarnos. Eso es la fe. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer, no niega el diagnóstico. No dice, no voy a hacer caso. Esto no puede estar pasándome a mí. Esto no es así. No. Hay que enfrentarlo, hay que encajarlo, hay que decir, sí, tengo un cáncer. Pero tengo un Dios que es todopoderoso y al cual voy a clamar para que haga desaparecer de mí ese cáncer. Indudablemente, ¿está en el propósito de Dios o en la voluntad de Dios el hacer el milagro? No. Porque pedimos bajo la clave de su voluntad. Y porque muchas veces tenemos que reconocer que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero hermanos, hemos visto milagros. Hemos visto y escuchado el testimonio de personas que han pasado por quirófano y cuando iban a pasar por quirófano le han hecho unas últimas pruebas y han dicho, pues no sabemos qué ha pasado, igual no ha salido bien la imagen, pero parece que no hay ningún tumor. No, la imagen ha salido bien, solo que Dios ha obrado. Y ha obrado y sigue obrando milagros en nuestros días. Como digo, la fe no niega los hechos, pero cuenta con un Dios que es poderoso, Y cuando las cosas no salen bien, es porque Dios tiene algo mucho mejor. Mirad, algunos de vosotros os querríais casar, pero a lo mejor nunca lo vais a hacer. Algunos querríais tener hijos, pero a lo mejor nunca los vais a tener. ¿Y qué? ¿Nos sentamos a llorar? ¿Nos sentamos a autocompadecernos? ¿Nos sentamos a lamentarnos? ¿O nos sentamos a esperar que en el propósito de Dios tal vez Él tenga algo mejor? He conocido personas que anhelaban con todas sus fuerzas tener descendencia, pero humanamente no podían hacerlo. Y fue cuando se plantearon la posibilidad de adoptar. Y empezaron adoptando bebés, pero acabaron adoptando niños que necesitaban ser adoptados y que nadie los quería, porque ya por edad nadie se quiere complicar la vida. Y emprender a través de ello un ministerio, porque Dios tenía algo más excelente reservado para ellos. No hay que frustrarse, no hay que ponerse a llorar cuando las cosas no resultan como nosotros nos gustaría. ¿Conocéis la historia de Corrie ten Boom? Aquella mujer que fue tabla de salvación para algunos judíos que lograron salvar su vida del nazismo. Aquella mujer, cuando era joven y estaba comprometida para casarse,
Pero de repente el muchacho cambió la historia y rompió con ella. No se quiso casar con ella, sino con su amiga. Y aquella mujer quedó devastada. Nunca se casó. Pero ella reenfocó su amor. Y no se quedó instalada en el lamento o en la amargura. Se convirtió en una de las mujeres cristianas que más amó en el siglo XX, influenciando a millones y millones de personas con su testimonio. ¿Qué hizo ella? Reenfocar su amor. Confiar en que Dios tenía algo mejor preparado. Ahora, cuando nosotros no recibimos algo y nos obcecamos, y tiene que ser así, como yo lo digo, como yo lo espero, y no llega, y lloro, y me lamento, y no consideramos ni siquiera que está basado en una promesa del Señor, sino en un anhelo, en un sueño personal. Ahí nos queda lo que digo, hermanos, considerar que Dios tiene algo distinto, pero más elevado para nosotros. Y en último lugar, y esto es algo que también nos cuesta, pero que es muy importante, ¿qué hacer? Alegrarnos por anticipado. Alegrarnos por anticipado. Porque vivimos expectantes. Esperamos con alegría que Dios va a actuar en nuestra vida y que va a hacer cosas buenas incluso cuando no es en la manera en que nosotros lo hemos planeado. Esperamos que Él actúe. Mirad lo que dice los versículos 20 y 21. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Cuando das gracias a Dios por algo después de que pase, eso es agradecimiento. Pero cuando le das las gracias por algo antes de que pase, eso es fe. Eso es fe. Y la mayor forma de fe es dar gracias por adelantado a Dios. Dios, no sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo me vas a sacar adelante en esta situación. Estoy en un callejón sin salida, pero te doy gracias por adelantado, porque tú sabes lo que estás haciendo. Y te doy las gracias por adelantado, porque tú lo vas a arreglar todo a tu manera. A tu manera. El creyente no tiene que estar viviendo bajo el yugo de la tristeza, de la desesperación, de la amargura que le puede producir la duda, el retraso, sino que tiene actitud de agradecimiento anticipado por lo que Dios va a hacer en su vida, aunque sea algo distinto de lo que Él planeó. ¿Han habido cosas en tu vida que tú has planificado de una manera y te han salido de otras? ¿Y te has sentido guiado por Dios en ello? Porque a mí me ha pasado y me siento feliz por ello, hermanos. Porque como dice este dicho, que es bíblico, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. No le añadáis la tercera parte, que es dañina. Algunos no saben cuál es. Es que hay quien le añade, dice, el hombre propone, Dios dispone y la mujer descompone. Ya veo que no lo sabíais. Eso no es bíblico. Pero lo que es bíblico es que del hombre son los planteamientos, pero de Dios está la posibilidad de cumplirlos o no. Por lo tanto, no importa si es a tu modo o al modo de Dios. Lo que importa es que tengas esa actitud anticipada de agradecimiento por lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque mirad, Dios al menos tiene tres maneras de respondernos. A veces lo que hace es cambiar las circunstancias. Oramos, le pedimos al Señor, Señor, por favor, cambia esto. Y el Señor lo hace. Cambia las circunstancias, cambia la situación. Milagrosamente le da la vuelta. Pero no siempre lo va a hacer así. Hay veces que a quien va a cambiar es a ti. A ti. Y a lo mejor decimos, Señor, te ruego que tú erradiques el hambre, la pobreza en este mundo y tal. Y tú ves que la pobreza sigue ahí. Pero un día orando, el Señor pone carga en tu corazón y te das cuenta que eres tú el que tienes que ser más generoso. Y a quien le cambia es a uno, a uno. ¿Y cuántas veces el Señor en una oración que estamos pidiendo porque cambie una situación, lo que hace es cambiarte a ti? A veces va a ser esa la respuesta de Dios. Pero mirad, incluso a veces van a haber cosas, van a haber situaciones que no vamos a encontrar respuesta aquí, en esta tierra. Y pensaremos por ello, pues mira,
Aquí el Señor no ha cumplido su promesa. Aquí el Señor ha fallado. No, no, no. No seamos tan cortos de miras. Porque muchas veces nosotros todo lo limitamos aquí, a este lugar, en la tierra donde estamos. Y cuando no hemos visto que se ha cumplido la justicia, decimos, aquí a Dios se le pasó. Aquí Dios se olvidó de hacer justicia. ¿Creemos en eso? ¿Se le va a pasar a Dios por alto la justicia? No. Dios es justo. Y algunas cosas se arreglarán aquí en la tierra, otras se arreglarán en el cielo. Y la respuesta la encontraremos allí. Pero hermanos, nuestra fe tiene que estar ahí, puesta en Dios. En esta mañana, hermanos, habréis en la entrada, habréis recibido esto. ¿Lo veis? Mirad, ha costado mucho trabajo hacerlo, ¿eh? Lo digo para que lo tratéis con cariño. No todos tienen, no todos tenéis, hay por ahí, a la entrada hay, porque algunos a lo mejor habéis entrado antes de hora cuando todavía no habían llegado estas hojitas. Si queréis, la podéis recoger ahora detrás, ahora mismo, ahora, mientras yo estoy explicando esto. Porque en esta hojita veréis que la primera parte es justo lo que tenéis ahí. Otra foto de fondo, pero los mismos puntos que tenéis ahí. Esto quiero que os lo llevéis a casa, que sea un recuerdo para vosotros, para que vayáis repasando, para que vayáis reflexionando en lo que hemos venido abordando a lo largo de estas semanas, os lo ponéis dentro de la Biblia, pero no quiero que pongáis toda la hoja, porque como veis se desdobla, se desdobla. Y en la cara B, hay una respuesta que el Señor espera de vosotros. No yo, el Señor. Mirad, ahí hay distintos pasos de fe que podéis dar en esta mañana. Porque tal vez algunos de los que estáis aquí presentes ni siquiera habíais dado el primer paso, que es abrir vuestra vida al Señor, entregar vuestra vida al Señor para que el Señor obre el milagro de la salvación. Y hoy puede ser el día para vuestra vida, ese día de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo lo tuve hace muchísimos años, tenía 19 años, pero se puso ante mí esa oportunidad de abrir mi corazón ante el Señor y no dudé, lo hice y aquello transformó mi vida. Algunos de vosotros tal vez estáis en esa situación en esta mañana y tal vez tendríais que poner una casilla en la primera frase. He decidido por ello abrir mi corazón a Dios y aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Algunos a lo mejor ya habéis dado este paso y el paso siguiente, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra, es que aquellos que creían eran bautizados. A lo mejor ese es el paso que el Señor está pidiendo de ti. O tal vez hacer todo lo que está en tu mano para fortalecer relaciones familiares o fraternales que están debilitadas o que están rotas. O tal vez formar parte activa, no solo parte activa de la vida de la Iglesia poniendo tus dones a disposición del Señor. O tal vez tu respuesta, tu paso de fe sea otro en esta mañana. Pero mi invitación en esta mañana es que te tomes unos momentos para estar en silencio delante del Señor, considerando que después de escuchar toda esta serie de mensajes, ¿cuál es el paso que Dios está pidiendo de tu vida? ¿Cuál es ese paso de fe que Dios está pidiendo de tu vida? Te voy a pedir que marques cualquiera de esas casillas o en la que pone otra respuesta, apuntes lo que sea. Y si lo deseas, después recortas por la mitad, ¿verdad? Por eso estaba doblada así. La recortas así, por la mitad. Y lo que hayas puesto en ella, a la salida, en el punto de información, hay una caja de madera, que es como un buzón. Una caja de madera. Ahí, a la salida, cuando acabe el culto, la depositas. Porque como pastor me gustaría, si puedo ayudarte en algo, poder hacerlo. Si has tomado la decisión de bautizarte, poder
orientarte y decirte cuándo tendremos nuestro próximo culto de bautismos. Si has abierto tu corazón al Señor, poder ayudarte en los primeros pasos. Cualquier decisión que tomes, poder encontrar la ayuda oportuna. Yo te voy a pedir que durante unos momentos, antes de escribir nada, antes de marcar nada, no lo hagas a la ligera, que te pongas en silencio delante de Dios, ores a Él. Y si tomas en esta mañana la decisión de dar un paso de fe, que no sea por pura emoción, que no sea por puro sentimiento, sino que sea porque haya en tu corazón y en tu mente un deseo de dar pasos de fe en el Señor. Porque eso, el Señor, que conoce el corazón, lo va a valorar. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando nos ponemos en su camino, cuando tomamos en consideración lo que nos enseña en su palabra, la vida nos va mucho mejor. Y yo deseo de todo corazón que tu vida te vaya bien, pero te vaya bien conforme al propósito de Dios. Que Él te bendiga. Tomemos estos momentos en silencio para poder orar y poder cumplimentar lo que el Señor te pida y dar ese paso de fe.